Todo lo que ustedes han aprendido sobre el antisemitismo deriva literalmente de este texto antisemita que pretende describir un plan judío para lograr la dominación global y documentar las actas de una reunión a fines del siglo XIX, a la que asistieron líderes judíos del mundo, los ancianos de Sion que conspiraron para tomar el dominio del mundo. Son los hermanos Grimm del antisemitismo. Sí, como si fuera donde todo lo que quiero decir, amigo, así, allí está directo, como una misa entregada a cualquier fascista que escuche. Por eso personalmente creo que mientras la Alemania nazi se desmoronó el Tercer Reich y la Alemania nazi perdió en la Segunda Guerra Mundial, el fascismo ganó absolutamente. El fascismo como ideología, como herramienta ideológica, fue tomado inmediatamente como si nos encantara tomar el manto de todas esas tonterías. Hemos continuado verdaderamente esa tradición, tanto en nuestros asuntos internos, ciertamente como absolutamente, cuando se trata de nuestra aplicación internacional. ¿Has visto lo que está pasando en Alemania? Tengo que saber a qué voy a señalar ahora mismo. Quería mostrarte algo muy gracioso. Nathan Tank fue a la proyección cercana del comando y la sombra anoche, donde tuvo la experiencia más perturbadora, fue el comandante del comando de Auschwitz, Rudolf Höss, su nieto Kai Höss, y es la evangelización cristiana para Israel. Si quieres entender dónde estamos, si quieres entender dónde están las vibraciones de Alemania, hay dos videos que quiero mostrarte. Uno es como los alemanes ricos liberales también cantando Alemania solo para alemanes. Y el otro video es esto aquí. Vamos a ayudarte a conseguirlo un poco. Este es el tipo. Este es el nieto del tipo que fue destacado en la zona de interés, Rudolf Hirsch. Vale, veamos lo que dijo sobre Israel. Te encomio por tomar el legado de tu abuelo, y no el legado, sino enfrentarlo. Pero me importa escucharlos muy preocupado porque me siente como nieto, sobrevivientes del holocausto que ustedes han reemplazado, un antisemitismo nazi con un antisemitismo evangélico cristiano sobre una definición de irme a no creo que soy tú. Conozco a mí. Amo Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo. David. Exactamente eso es eso. ¿Dijo que amo a Israel porque hay el pueblo elegido de Dios? No lo entiendes, no lo entiendes. Fue impactante estar en la habitación con Rudolf contra nieto, mucho menos enfrentarlo. Yo era el más uno de mi padre, y ninguno de nosotros se dio cuenta de antemano. Todavía lo estoy procesando. También hay muchas cosas inquietantes sobre el evento, incluido el hecho de que fue adquirido el 9 de octubre. El grupo de expertos era muy claro que este documento tenía por objeto expresamente contrarrestar las deliberaciones sobre el genocidio de Israel sin realmente mencionar a los palestinos. La película literalmente abre un final cuando Rudolf tiene a su bichijo y nieto en un desierto israelí, con Caius proporcionando voz en red a Israel. Compara lo que Caius tenía que decir con lo que Billy Graham tenía que decir a puertas cerradas. Caius sabe que nunca debería decir la sinagoga de Satanás sobre judíos como yo que rechazan Israel, pero es fundamentalmente la misma visión del mundo. De las cintas de Nixon explicó cómo los judíos israelíes son los mejores judíos. Ambos están de acuerdo en que los judíos controlan los medios de comunicación. Billy Graham explica la sinagoga de Satanás y cómo los judíos tuvieron un estrangulamiento sobre Alemania, pero Hitler lo hizo mal. Me encanta que literalmente simplemente repitieran exactamente lo que creían los nazis y básicamente dicen, no entiendes. Como todos los judíos van a Israel y eso está bien. Y son geniales allí, ¿de acuerdo? No aquí porque cuando están aquí a muchos de ellos les gusta este comish, no me gusta. Están literalmente repitiendo el bolchevismo judío como punto de propaganda porque lo creen legítimamente y no están equivocados técnicamente. Históricamente hablando, sí. Los judíos se han puesto del lado de la justicia. En muchos casos han sido socialistas y comunistas abiertos. Así que no están equivocados cuando dicen eso. Obviamente están equivocados en una comprensión monolítica de esto que ni siquiera están diciendo particularmente. Es salvaje aquí. Veamos, son socialistas radicales. Son comunistas radicales añadidos a la monta de evidencia de que el anticomunismo es inherentemente fascista. Por supuesto que lo es. Wow, me pregunto por qué los judíos rusos son más favorables a los socialistas que a los zaristas rusos. Exactamente. Los mejores judíos son en realidad los judíos israelíes. Esta noche los estudiantes de nuestra carrera departamental tienen mucho que ver. Ellos. Conoce a estos candidatos.
candidatos demócratas que continúan votando al jurado nacional. Dios, como sabes, el gran, sin embargo, en este país. Debemos saber juntos a quién sabes que todos seguimos la gente en la reunión, que no son la acción en la que él acaba de entrar. Estos son inútiles. Son en realidad museos y todo, que no tiene nada que ver con sus presentaciones. Así que en la medida en que los medios no son. Esa es la universidad. Es como si los judíos controlan los medios. Oh, hombre. También esto. El conde judío Nixon, de julio de 1971, es el nombre que se le dio al entonces presidente de los Estados Unidos. Richard Nixon intentó degradar y destituir a los judíos en la oficina del trabajo. Estadísticas directas. Por cierto, es exactamente cuando digo que esto es literalmente lo que creían los nazis. Ok, excepto Israel, porque no existía en ese momento. Esto es palabra por palabra lo que los nazis creían y dijeron, bar por bar. Ahora podrías estar sorprendido y decir, pero ese es Richard Nixon. Eso parece bastante similar al marxismo cultural y, ya sabes, la propaganda de George Soros y muchas otras cosas que los derechistas repiten con frecuencia hoy en día. Y tendrías razón porque lo es. Solo dice lo mismo. Bueno, algo. Está cambiando un poco la narrativa, masajeándolo un poco para que se ajuste a las sensibilidades modernas. Solo algo que considerar. No sé por qué. Verás, la Biblia hace una distinción con la presencia entre dos grupos de judíos. Uno se llama la sinagoga de Satanás. ¿Sabes qué es? Sí. Hay dos tipos diferentes después de esas personas. Entonces los últimos días se llama el resto del pueblo de Dios, que sería el pueblo judío. Y luego hay la sinagoga de Satanás y casi todos sus engaños religiosos en los últimos días. Lo que dice la Biblia. Los últimos días deberían ser 1000 años. Este es un hombre genial. Solo quiero señalar otra cosa. Hay una razón por la que nunca miramos este tipo de cosas. Porque cuando vivimos en Estados Unidos, tenemos una forma de entender el cristianismo y el fundamentalismo cristiano y separarlo del cristianismo en todo el contexto. Hay una razón por la que estas personas increíblemente poderosas están teniendo esta conversación en privado y nadie pensará que como estos son mulas que están operando en el fundamentalismo y Estados Unidos es demostradamente como una nación fascista fundamentalista cristiana. La razón por la que no vemos esta conversación en la misma vía es como un mulá iraní, es por nuestra comprensión monolítica, la islamofobia en general. Nuestra comprensión monolítica de nuestros enemigos son de comunidades marginadas en general, o ya sabes, países a los que hemos diciado mucha violencia. Mientras que en los Estados Unidos de América, donde vivimos, por supuesto, reconocemos que esto no es representativo de todos los estadounidenses. Solo para que lo entiendas. Aunque todo lo considerado, si operas en los mismos límites que usted, el mismo humo que usted tiene, supongo que el Islam, el mundo islámico en general, como el Irán, ¿estás diciendo que los mulás son buenos? Tienes que ser literalmente la persona más delirante del planeta si piensas que estoy diciendo que los mulás son buenos al compararlos con Richard Nixon. Estás reforzando básicamente el mismo punto que he hecho una y otra vez. Mucha gente opera en los límites de, bueno, ya sabes, Estados Unidos es bueno. Al final, no. Cuando comparo a un adversario extranjero con Estados Unidos, esa es la peor comparación que puedo hacer para dicho adversario extranjero. Estoy diciendo que en muchos casos no es diferente. Y en esta circunstancia no es diferente del fundamentalismo islámico demostrado por quienes ocupan posiciones de poder en el mundo musulmán como iraníes. Sí, pero también el liberalismo. La estética requiere que uno oculte las partes locas de la religión. Los mulas no lo ocultan porque no son liberales. Sí. Lo que ellos llaman la sinagoga de Satanás. En otras palabras, son enervados por el poder sobrenatural llamado diablo, es lo que la Biblia enseña, ya sea que creas o no. Este es el maestro bíblico. Esto es lo que creo. Creo que tienen una extraña brillancia. Ellos. ¿Qué carajo fue eso? Estos judíos tienen una extraña brillancia en ellos. Ellos. Tienen una extraña brillancia sobre ellos. Tienen un inteligente. Son inteligentes y están enérgicamente enriquecidos en mi juicio por un poder sobrenatural. Y ya ves, y por supuesto Hitler no tenía un control sobre Alemania, sobre el Banco de Alemania, sobre todo en Alemania y los medios de comunicación. Tenía
tenían todo. Cosas tan divertidas. Dios básicamente dicen que como los judíos fascistas en Israel, los buenos judíos y los judíos antifascistas aquí en América son judíos satánicos que controlan los medios y degeneran los supremacistas occidentales, la cultura occidental y la civilización occidental. Así que para los judíos domésticos tienen el mismo humo exacto que Hitler tenía. Es como si nuestro acuerdo se convirtiera en realidad. Básicamente eso es todo. Esa es básicamente la mentalidad que tienen si el acuerdo de Jabari funcionó. Y como, ya sabes, Hitler era como, sí, ¿sabes qué? En lugar de matar a todos los judíos, los enviaría a Israel por la fuerza. Entonces, en esa situación, es como básicamente la misma actitud que estos tipos tienen porque son como nuestros judíos domésticos, son pornógrafos degenerados que están, ya sabes, haciendo inmigración ilimitada a América en un esfuerzo por desplazar a los blancos estadounidenses, los blancos supremacistas estadounidenses. Así que tenemos que enviarlos para que todos puedan convertirse en judíos fascistas en Israel y luego ser el buen tipo de judío. Si quieres saber más sobre las actitudes de Nixon contra el pueblo judío, aquí está. Los judíos nacen espías. Menos de una semana después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos impuso un golpe a la administración Nixon, sancionando la publicación de los documentos del Pentágono, el presidente Nixon y un asistente de la Casa Blanca analizaron el papel de la raza y la religión como impulsores de espionaje. Esta conversación es uno de los ejemplos más crudos de los prejuicios de Nixon. Esto es en su disposición a transmitirlos entre confidentes. Es como Rose. ¿Sí? Una pequeña no podía hacer mi nombre a Dios. Asmi, de correcto. ¿Por qué te parece divertido lo que dice? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo que se supone que debo hacer? Es psicótico. Es literalmente un nazi. Es como si no supiera qué decir al respecto. Es básicamente una confirmación adicional de todo lo que digo a lo largo del tiempo, que los republicanos han continuado básicamente la misma tradición fascista, que como yo diría incluso los demócratas, como el gobierno estadounidense, ha continuado la misma tradición fascista. Es solo que la estética es diferente. Están jugando a nombrar al judío. El problema es que estamos hablando aquí es la madre presidenta en ese momento. Hassan realmente parece resentir a Estados Unidos. Dios mío, amigo, ¿es eso que te quitas? ¿Qué es lo que crees que sabes mejor que el presidente de ese tiempo? Esto es literalmente como ser como... Bueno, Adolf Hitler, ¿crees que sabes mejor que él en ese momento? ¿Coño te refieres? Lo sé mejor que el presidente de esta vez también. Por favor, dime que estás tratando de cebo literalmente 12 minutos antes de la hora. No puedes defender a Richard Nixon en la charla, ¿verdad? Especialmente en uno de los momentos más increíblemente indefensibles de Richard Nixon. Como esto es únicamente malo incluso para Richard Nixon. Esto está cebando, ¿verdad? Hay muchos antisemitas raros aquí hoy. ¿Qué está pasando? ¿Cómo que está pasando? Hay como un infierno de gente aquí que son como, oh, bueno, ¿se equivocó? Sí, amigo, sí lo estaba. Él estaba equivocado. No creo que como los judíos sean monolíticos en su enfoque, o que ellos controlan los medios, o que todos son descendientes de las sinagogas, la sinagoga de Satanás. Sí, ¿por qué estos cerdos dijeron a los judíos alemanes que tenían un control completo sobre una serie de industrias, significando que eran capitalistas y al mismo tiempo afirmaban que el bolchevismo judío existía? No tiene que tener sentido. Nuestros enemigos son débiles y fuertes al mismo tiempo. Es que lo traeré de vuelta a un lugar que ustedes entienden. ¿Sabes cuánto muchos de mis odiadores serán literalmente como, oh, Hassan nunca dona, ¿verdad? Pero lo hago, así que cuando lo haga, se darán la vuelta y dicen, oh, lo hizo solo por relaciones públicas. Lo hizo por influencia. Es porque la razón por la que, como el desacuerdo fundamental no tiene nada que ver con mis acciones, es solo un resentimiento puro. Solo están tratando de hacerlo pegar por cualquier medio necesario y así es como el antisemitismo también es. En este caso, ambos al mismo tiempo dicen que los judíos son defensores del bolchevismo judío, defensores de la degeneración moral y la podrición y la podrición y la podrición y la podricidad y la podricidad, y al mismo tiempo dicen que también controlan todos los medios y también todos los bancos. No tiene que ser verdad y no es verdad. Es solo una forma de hacer que tu resentimiento se pegue. Además, la sinagoga de Satanás suena mal. Esto, no voy a mentir cómo lo hace.
Hace una especie de clave baja y dura. No sé por qué lo hicieron. No sé por qué dijeron esto a puertas cerradas, pero me gusta, suena increíble. Suena de maldita. Pero eso es como, ya sabes, eso es además del punto. Sé que no lo implicaron de una manera drogada, pero es genial ser como si somos descendientes. De la sinagoga de Satanás. Pero sí, en última instancia no viene de verdaderamente válido. No proviene de una ira real y válida y de críticas reales y válidas. No tiene nada que ver con eso. Es más que racionalizaciones post hoc. ¿Por qué tienes esto? Llevas este resentimiento. Para empezar, usted ha detallado a los judíos como el grupo fuera. Así que ahora dirán que ambos son propietarios de capital que controlan todas las diferentes instituciones e instrumentos del capitalismo. Y también dirás al mismo tiempo que quieren socialismo y son en realidad anticapitalistas. Ambos. De todos modos, continuemos. De hecho, muy pocos se convierten en comunistas. Si lo hacen, es más probable que entren en Angela Davis. Son más del tipo de activista y lanzan bombas y esto y eso. Pero un poco. El resentimiento del supremacista blanco-negro también. Sabes que tienes que ponerlo ahí, hermano. Esto es literalmente solo Hitler. Ok, como si ni siquiera esté bromeando. Como lo hemos hecho, tengo que mostrarte algo de esta propaganda fascista. Te necesito aquí. Ok, aquí hay algunos estereotipos y canards. La economía moderna anti-Sims es una doble hélice de paradigmas intersectoriales. El primero asoció a los judíos con los pobres y salvajes, y el segundo concebió a los judíos como conspiradores, líderes de una cabala financiera que busca dominación global. Un cartel de propaganda eslovaca de la Segunda Guerra Mundial exhorta a los lectores a no ser un sirviente de los judíos. Foxman describe las 6 facetas de los canards utilizados por los partidarios del antisemitismo económico. Todos los judíos son ricos. Los judíos son avardios y codiciosos. Poderoso y rico. Los judíos controlan el mundo. El judaísmo enfatiza el beneficio y el materialismo. Los judíos pueden engañar a no judíos. Los judíos usan su riqueza y poder para beneficiar a su propia especie. Dice Mitt. Resumen los Mitts como los judíos controlan los bancos, la oferta monetaria, la economía, las empresas de la comunidad, el país del mundo. Utilizando ilustraciones, muchas difamaciones y proverbios en varios idiomas diferentes, los judíos son un negociador tacarino, codicioso, avarento o agresivo. Quiero ver como aquí. Una forma económica. En la Edad Media se imponía una masa de restricciones legales a las ocupaciones de profesiones de judíos. Los gobernantes locales y los funcionarios de la iglesia gobiernan muchas profesiones a los judíos, empujándolos a ocupaciones marginales que consideran repugnantes, como la recaudación de impuestos y alquileres y el préstamo de dinero, pero tolerándolos como un mal necesario. El usura es un pecado tanto en el cristianismo como en el islam. La doctrina católica entonces sostuvo que el préstamo de dinero por interés es un pecado que informó a los cristianos no estar sujetos a la restricción. Los judíos dominaron este negocio. La Torá y la última sección de la Biblia hebrea criticaron la usura, pero la interpretación de la prohibición bíblica varió, ya que pocas otras ocupaciones estaban en su cargo. Los judíos estaban motivados a tomar préstamos de dinero que se dice que mostraron que los judíos eran usuarios, lo que entonces llevó a muchos estereotipos negativos y propaganda. La tensión natural entre el crédito, generalmente judíos y deudores, generalmente cristianos, se añadió a las tensiones sociales, políticas, religiosas y económicas. Más peligroso es que los préstamos a los monarcas europeos les permitan financiar sus interminables guerras y proyectos. Algunos reyes se vengaron por los reembolsos, a menudo acusaron a sus prestamistas judíos de varios crímenes. La nobleza también tomará prestado grandes sumas para mantener su estilo de vida lujoso y se ven obligados a pagar impuestos. Los judíos podrían personificarlos como personas que toman sus ganancias y permanecen leales a los señores en cuyo nombre trabajan los judíos. También presidente de la Edad Media fue la insistencia de los soberanos europeos en que los judíos les pertenecían a ellos de una manera peculiar diferente de la de sus otros sujetos, lo cual fue evidente en ejemplos del código jurídico inglés, que retrataba a los reyes como tutor y defensor de los judíos y de las posesiones judíos, escribiendo que para esos judíos y todo lo que poseían pertenecían a los pertenecientes a las especies como si fueran su propiedad privada. En el siglo XIX, los judíos estaban tan estrechamente relacionados con el capitalismo que algunos incluso consideraron a los judíos como los creadores del capitalismo. Según Mueller, aquellos que abrazan el capitalismo tienden a simpatizar con los judíos y aquellos que rechazan el capitalismo pretenden ser hostiles con los judíos. Excepto la ironía, por supuesto, es que Karl Marx mismo, ya sabes, es un hombre judío porque muchos judíos están empleados en ocupaciones que Marx consideraba no productivas.
Él señala a judíos o críticas particulares y culpa al judaísmo por la explotación y alienación de los trabajadores. Por eso dicen que Karl Marx es antisemita a pesar de ser judío. Moses Mendelssohn argumentó que, al contrario, que la actividad comercial era tan válida, tan beneficiosa como el trabajo manual, muchos comerciantes, mientras silenciosamente comprometidos en su escritorio y bla bla bla. Marx concluyó que el judaísmo es responsable de la alienación de muchos trabajadores judíos. En su trabajo de 1844 sobre el judío, distinguido entre el sábado judío y el judío diario, Marx argumenta que hablar sobre el judaísmo diario es una práctica comercial falsa, no una teología. Según Perry Marx, los judíos creen que el capitalismo es la encarnación, el sistema monetario en acción y los creadores de todas sus consecuencias malas para la humanidad. Es la razón por la que dicen que es antisemita. Lo que una vez más es irónico por esta parte, que es la parte más importante de esta conversación. El bolchevismo judío es un canard antisemita y anticomunista que se basa en la afirmación de que los judíos han sido la fuerza motriz detrás del comunismo o están desproporcionadamente involucrados en él, a veces más específicamente el bolchevismo ruso. La expresión fue el título de un folleto El bolchevismo judío y se hizo actual después de la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia, que se caracterizó de manera destacada en la propaganda de las fuerzas blancas antibolcheviques durante la Guerra Civil Rusa. Esta idea se extendió en todo el mundo en la década de 1920 con la publicación y la distribución de los protocolos de los ancianos de Sion, que fueron popularizados por los ancestrales judíos de muchos bolcheviques principales, sobre todo León Trotsky durante y después de la Revolución de Octubre. Daniel Pipe dijo que los blancos difundieron estos cargos a una audiencia internacional principalmente a través de los protocolos del anciano Sion. James Webb escribió que es raro encontrar una fuente antisemita después de 1917 que no se deba al análisis de la revolución de los rusos blancos. El etiqueta judeo-bolchevismo se utilizó en Alemania nazi para equiparar a los judíos con los comunistas, lo que implica que el comunismo sirve a los intereses judíos y o que todos los judíos son comunistas. Recuerda, literalmente al mismo tiempo estaban afirmando que los judíos controlaban el suministro de dinero y el orden global y todos los bancos y todos los medios de comunicación. Y también al mismo tiempo diciendo que los judíos eran comunistas y controlaban la fuerza de trabajo y eran responsables de cualquier tipo de sentimiento revolucionario que no les gustaba. Es precisamente por eso que las primeras personas que fueron colocadas en campos de concentración no eran muchos de ellos judíos, por cierto, no estaban colocadas en la virtud del judaísmo, de ser de ascendencia judía, sino en lugar de ser colocadas allí porque eran sindicalistas, socialistas y comunistas. Así que la idea de que como Alemania nazi fue realmente socialista nacionalista fue ridícula por el salto. El propio Winston Churchill llamó una comedia de una conspiración judía, expresando entusiasmo su apoyo a los nazis en la lucha contra el comunismo durante los años 20 y 30. De todos modos, los judíos y los comunistas fueron acusados de haber traicionado a Alemania durante la Primera Guerra Mundial, y resultó en que Alemania citara el Tratado de Versalles en lo que se conoce como el mito del puñalado en la parte posterior. En Polonia, antes de la Segunda Guerra Mundial, Zeta do Komuna se utilizó de la misma manera para alegar que los judíos estaban conspirando con la Unión Soviética para invadir Polonia. Según Andre Garretz, el mito del comunismo judío fue uno de los prejuicios políticos más populares y generalizados en Europa Oriental en la primera mitad del siglo XX. En particular, la denuncia sigue siendo utilizada en publicaciones y sitios web antisemitas hoy en día. Además, esa acusación es literalmente formativa en el Partido Republicano Moderno. El mundo de Pfizer es judío. Todo el Pfizer es judío. Genocide Vax. Sí, amigo. Los médicos judíos y los ejecutivos que están involucrados en campañas de inoculación masiva están haciendo esto para genocidir a todos. Tienes razón. Lo tienes. Estás golpeando al doble Monty. ¿De dónde vienen estas charlas? El general de división Ulises, como Grant, fue influenciado por tales sentimientos durante la Guerra Civil estadounidense, expulsando a los judíos de la era bajo su control en el oeste de Tennessee. Los judíos son una clase que violan cada regulación del establecimiento comercial por el Departamento del Tesoro, y las órdenes del departamento son expulsadas dentro de las 24 horas desde la recepción de su orden. Esa orden fue rápidamente revocada por Abraham Lincoln, pero ya se ha aplicado en varias ciudades. Ahora miramos a muchos fascistas y su opinión sobre el bolchevismo judeo, y miramos a muchos líderes estadounidenses y hicimos comparaciones con lo que, ya sabes, los líderes estadounidenses modernos piensan sobre el judaísmo, cosas como eso. Porque hoy en día mucha gente también dirá como comunistas o antisemitas o lo que sea. Bueno, escuchemos de uno de los padrinos de la revolución comunista existente, la revolución socialista, un hombre calvo llamado Lenin. Escuchemos lo que dijo sobre el antisemitismo. El antisemitismo significa propagar la enemistad hacia los judíos, y la maldita monarquía zarista estaba viviendo su último día. Trató de incitar a obreros y campesinos ignorantes contra los judíos.
La policía zarista, en alianza con los propietarios de la tierra y los capitalistas, organizó pogromas contra los judíos. También en otros países, a menudo vemos que los capitalistas fomentan el odio contra los judíos para que los obreros cieguen y desvíen su atención del verdadero enemigo de los trabajadores. El odio del capital hacia los judíos persiste solo en aquellos países donde la esclavitud de los propietarios de la tierra y los capitalistas ha creado una abisma ignorancia entre los obreros y campesinos. Solo los más ignorantes y más suprimidos pueden creer en las mentiras y calumnias que se difunden sobre los judíos. Esta es la supervivencia de la antigua era feudal, cuando los sacerdotes quemaron a los herejes en la estaca, cuando los campesinos vivían en esclavitud y cuando la gente estaba aplastada e incluso. Esta antigua ignorancia feudal está desapareciendo. Los ojos de la gente se están abriendo. No son los judíos los enemigos de los trabajadores. Los enemigos de los trabajadores son los capitalistas de todos los países. Entre los judíos hay trabajadores y forman la mayoría. Son nuestros hermanos que, como nosotros, son oprimidos por el capital. Son nuestros camaradas en la lucha por el socialismo. Entre los judíos hay kulaks, explotadores y capitalistas, como entre los rusos y entre los pueblos de todas las naciones. Los capitalistas se esfuerzan por sembrar y fomentar el odio entre trabajadores de diferentes creencias, diferentes naciones y diferentes razas. ¿Aquellos que lo hacen? No, el trabajo se mantiene en el poder por el poder y la fuerza del capital. Los judíos ricos, como los rusos ricos y los ricos de todos los países, están en alianza para oprimir, aplastar y robar y desunificar a los trabajadores. Vergüenza por un maldito zarismo que torturó y perseguía a los judíos. Es vergonzoso para aquellos que provocan odio contra los judíos, que provocan odio contra otros pueblos. Viva la confianza fraterna y la alianza de lucha de los obreros de todas las naciones en la lucha por derrocar el capital. Literalmente, cualquiera que compare el antisemitismo bolchevique, que existe y que fue en gran medida heredado del Imperio ruso, es un tonto. El antisemitismo de la URSS no fue nada en comparación con el zarismo y los pogromas masivos que brutalmente masacraron a la población judía en todo el Imperio ruso, e incluso muchos emigros blancos apoyaron a los nazis contra la URSS. Sí, el zarismo antisemitismo es como yo diría que es fundamental. Quiero decir, amigo, escribieron los protocolos. Eso es todo. Así, este es literalmente el texto antisemita más significativo. Todo lo que piensas en términos de todo lo que has aprendido sobre el antisemitismo literalmente deriva de esto. Un texto antisemita que pretende describir un plan judío para lograr la dominación global y documentar las actas de una reunión a fines del siglo XIX, a la que asistieron los líderes judíos del mundo, los ancianos de Sion que conspiraron para tomar el dominio del mundo. Los protocolos fraudulentos incluían planes para subvertir la moral del mundo no judío, para controlar las economías mundiales por banqueros judíos que tienen presionado control judío de la prensa y finalmente destruir la civilización. El documento de 24 protocolos fue analizado por Stephen Jacobs y Mark Weitzman, que documentaron varios protocolos que sugirieron que los judíos emplearían el control sobre el trabajo del sistema bancario mundial para dominar el mundo. Son los hermanos Grimm del antisemitismo. Sí, como si fuera todo lo que quiero decir, amigo. Ahí está directo y es como una misa entregada a cualquier fascista que escuche. Sí, ese discurso de Lenin al mismo tiempo en los Estados Unidos, el periódico de Henry Ford, estaba publicando extractos de la canción de los protocolos de los ancianos de Sion. ¿Por qué sabes tanto sobre el antisemitismo? Porque soy un antifascista. Porque soy un anticapitalista. Y los capitalistas y los fascistas, que son dos guisantes en una vaina, en realidad son muy antisemitas en la historia y en la sociedad contemporánea. El antisemitismo se considera un canario en la mina de carbón. Por esa razón, el antisemitismo, y no como en las ligas de defensa del apartheid de la ADL, la definición del antisemitismo, sino como el antisemitismo real, la idea de que, como los judíos, son monolíticos en su comprensión del mundo y controlan el suministro de dinero y los medios y la utilizan para degenerar la civilización occidental. Ese tipo de antisemitismo a menudo es una clara indicación de que alguien es muy probable que opere sobre principios fascistas. Esta es también parte de la razón por la que extra loco por todo el bastardo de esto como una carga muy seria. Ese cargo de antisemitismo hecho por algunos casos judíos que están cínicamente armamentizando como detener a la organización antisemitismo o ADL y muchos otros defensores de Israel. Es ridículo. Es que diluye el antisemitismo real y crea un entorno perfecto para que los fascistas exploten. De todos modos, hemos terminado con las cosas de Nixon. Me desvié aquí. Llegué aquí específicamente porque estábamos teniendo una conversación sobre alemanes y cómo en Alemania moderna, por muchas razones, y he hablado de esto antes de 1.000.000 de veces en este punto, por muchas razones egoístas, los alemanes modernos son pilotos incondicionales del Estado de Israel. Algunas de las razones de esto son, por supuesto, la culpa colectiva del Holocausto. Pero creo que la verdadera razón miedosa, es que hay mucha islamofobia en Alemania y mucha gente espiritualmente, holísticamente, creo que en Alemania ven a Israel y en una defensa de Israel
y el antisemitismo epigenético colectivo, anticuado y antiguo de los árabes que creen y refuerzan repetidamente como una forma de alejar la atención de los errores inimaginables que el Estado alemán despidió contra los judíos durante el Holocausto. Es una forma de realmente evitar el Holocausto para hacer como, no, ¿sabes quién es el verdadero antisemita? En realidad los árabes, los musulmanes. Creo que es lo que es. Esta es la razón principal por la que son tan incondicionales de Dick Riders para Israel. Es genial. Es genial para ellos porque ahora están como, ¿sabes quién es el verdadero antisemita ahora? Árabes, musulmanes, ¿no sabes? Sí, no es solo en Alemania. Esta es una actitud que se ha convertido en una actitud de toda Europa. Y esta no es una actitud en toda Europa para todos los trabajadores europeos. Es como la élite europea tiene esta actitud. Los académicos que están en posiciones de capitalistas de poder en todas partes a menudo aman transferir la culpa del antisemitismo colectivo en forma de pogromas de cada país europeo y Rusia, así como el zar como Rusia, y transferir las acciones antisemitas colectivas y toda la anticulpabilidad que sienten sobre su antisemitismo histórico, transferir a los árabes y los musulmanes en general.